Y vamos a usar el texto base en Mateo capítulo 22, verso 36 al 38. Porque es importante para nosotros obedecer ese gran mandamiento. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Dice a la letra la palabra del Señor en Mateo capítulo 36 al 38. Dice: maestro, una pregunta que se la hicieron al Señor, Mateo 22, 36 al 38. Dice así: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es? Antes de que siga, ¿cuál es? La Senia, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Sigue. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con todo tu corazón? ¿Con toda tu alma y con toda tu mente? Amén. Vete en clases. Dice, como a ti mismo. Dice, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mente es sinónimo de voluntad. Pueden ponerlo ahí, es con toda tu voluntad, el deseo interno de amarle. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como decía mi hermana Lorena. Entonces, que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, ¿no? ¿Por qué es la voluntad? Cuando la voluntad está manifiesta y deseo de hacerlo, lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Muchas veces, y aquí la palabra que resalta es amor. ¿Qué es el amor? Y es una palabra ya está gastada. Gastada no porque haya perdido valor o significado, sino es porque por amor se mata a la gente. Por amor al dinero, muchos codiciando se desviaron. Por amor decimos querer a la otra persona, pero solo son palabras. Entonces viene a ser algo que el hombre con el tiempo y aún el mundo evangélico se ha ido perdiendo día con día. Sin embargo, para el Dios eterno, el amor es un valor más que un sentimiento, es un valor que nace en el corazón de Dios. Entonces eso es lo que le da la valía o la importancia a esa palabra. ¿Y dónde vemos esto? En Primera de Juan capítulo 4 verso 8, que me dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor no debe ser una palabra gastada, malinterpretada, mal utilizada, sino el amor tiene que ver con los planes y propósitos de Dios para con el hombre hoy en día. Desde la caída hasta el día de hoy, propiciando y dándole al hombre el recurso necesario para que usted y yo seamos salvos. Y todo es por amor. ¿Por qué? Porque su misericordia fue grande, su gracia también, y fue tan grande la misericordia, su gran amor, que prolongó su misericordia. Nos amó, no por lo que somos, no por lo que tenemos. Nos amó porque Él quiso en su voluntad, esa es la voluntad, en su soberanía, amarnos tal como somos, pecadores, rebeldes, negligentes, ociosos, malvivientes, cobardes, inconversos, adúlteros, fornicarios, borrachos, ladrones, mentirosos. ¿Qué éramos?
La lista es grande, ¿verdad? Pero a pesar de esa condición triste y lamentable del ser humano, nos amó. Y el amor lo demostró dándonos a su Hijo en sacrificio vivo. Y ese sacrificio es la redención del ser humano. Esa muerte, esa sepultura y esa resurrección. Porque si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Entonces, el hecho que Dios es amor es lo que da esencia a la palabra amor. Viene de Dios, es parte de Dios, es la naturaleza de Dios, porque usted y yo podemos amar como respuesta a un sentimiento que alguien nos da. ¿Cómo nos amamos entre nosotros? ¿Cómo amamos a Olga y ahora a Ismael? ¿Por qué les amamos? Yo no tengo ningún parentesco con ellos, nada. Diga. Ni nos conocíamos. Aquí le venimos a conocer. ¿Pero por qué les queremos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ve la esencia? Entonces, el amor no debe ser algo pasajero, algo vano, algo mal interpretado, algo que satisface caprichos. El amor no es ciego también. Hay quien dicen que el amor es ciego. Pregúntenle a Olga. El amor no es ciego. El amor no es tonto. No, el amor es puro. Es algo que si uno ama, cuida, protege, apoya, ¿cierto? ¿Ven? Y ese es nuestro Dios. Nos cuida, nos ama, nos protege, ¿no? Ahora, en este pasaje, ¿qué es una conversación con quién? Con los fariseos. A los fariseos. Los saduceos y los herodianos, ¿no? Pero más los fariseos. Eran los mayores intérpretes de la ley. Y de los tres grupos fue el grupo como más molesto para el Señor. El grupo como que más estaba pendiente de querer encontrarle en una falla o falta al Señor, buscando cómo ponerlo en evidencia para destruirle, no para demostrar que Él era, Él es y Él será, sino con el deseo de destruirle. Pero el Señor, que Dios manifestado en carne, sabía y sabrá los pensamientos ocultos del ser humano. Y sale a la luz. Porque Él dice que Él escudriña el corazón, la mente la escudriña. Y sale a luz todos los pensamientos que hay en mí, en nosotros. Él los conoce. Entonces este grupo viene a Él con una pregunta cuyo deseo era tenderle una trampa. Eso es lo que querían, dejarlo en evidencia. Y le hacen esa pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y pone claramente, dice: amarás al Señor tu Dios. ¿A quién le citaron esta palabra también? Al mismísimo diablo, Satanás. Cuando Satanás le ofrece los reinos y le dice: todo esto te lo daré, sí, postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Le citó la Escritura: al Señor tu Dios adorarás. A Él solo adorarás. Dios te quedó bien claro, bien establecido esto. No se dejó engañar ni entretener por ellos. Él sabía que los fariseos daban especial importancia al aspecto exterior más que a la parte interior del ser humano. Quizá ellos pensaron que le iba a decir: bueno, el gran mandamiento es guardar la ley, guardar los ritos, guardar los sacramentos, guardar esto, aquello, lo otro. Quizá eso es lo que esperaban como respuesta. Pero la respuesta del Señor no tenía que ver con lo externo del ser humano, sino con la parte interna, la parte que no es visible, pero cuyos hechos, acciones y pensamientos se manifiestan.
¿Qué hacemos cuando escuchamos un canto? ¿No nos da deseo de cantar? ¿De cantarlo? ¿No sentimos gozo, alegría, contentamiento? ¿Cierto? Sentimos algo. Y lo exteriorizamos cantando, levantando nuestras manos. Sí, como cantábamos el canto hace poco de yo me rindo a Él. Todo yo me rindo a Él. Entonces, el Señor enfatiza que lo más importante no es lo externo de cada uno de nosotros, como para ellos. Es la actitud del corazón de cada persona. Y ahora de cada uno de los hijos que hemos creído en Él con todo el corazón. El Señor entonces, ¿qué le está recordando? ¿A dónde lo llevó, hijo? A Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, al Shema. Lo llevó allá. ¿Y qué dice Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5? Allá lo llevó. Oye Israel, Jehová, el Señor, nuestro Dios, Jehová uno es. La unidad. Dios es uno, manifestado en 10 personas. Y el verso 5, el verso siguiente, y amarás a ese Dios único, monoteísta, único. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿de qué? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí habla de fuerza, la voluntad otra vez. Entonces les dice, bueno, sin decírselos, los llevó a algo que ellos, conocedores de la ley, sabían este pasaje, lo conocían y lo remitió al Antiguo Testamento diciéndoles primero, Dios es uno. Y como único es a Él que debemos. Y aquí dice, amarás al Señor tu Dios. Y como único, como Él es, solamente a Él vas a amar, a Él vas a adorar con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora la pregunta ahora es, ¿qué es amando a Dios con todo el corazón, el alma y la mente? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente? ¿Qué significa esa frase o esa palabra? Primeramente es una decisión que se toma, no es un sentimiento. Yo decidí amar a mi esposa, ella decidió amarme a mí. De igual manera, en un nivel superior, Dios primeramente decidió amarme a mí. Y ese amor que se derramó en mí es lo que me hace amarle a Él. ¿Ve entonces la situación? Entonces, es decisión, no es sentimiento. El amor no es un sentimiento por así decirlo. Es una decisión de hacer algo por. Y el amor de Dios tenía que ser real. Siendo invisible, siendo un Dios que no vemos, tenía que ser una manifestación visible para que usted y yo pudiéramos amarle como tal. Vea lo que dice Juan 14, verso 21. Amar a Dios, mientras lo pone Alister, da una forma tan firme y fuerte que se busque en nosotros hacer su voluntad y obedecerle en todas las áreas de la vida. Me lleva a buscarle y a obedecerle en todas las áreas de mi vida. El Señor es primero en mi vida. Mire lo que dice, el que tiene mis mandamientos, preceptos, estatutos, el que tiene todos los principios y los guarda. ¿Dónde guarda usted lo más preciado? ¿Dónde guardamos lo más preciado? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Dónde guardamos? En nuestro corazón, en nuestro ser interior, no en el órgano físico, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda en su parte interna, su parte más íntima, en su mente, en su corazón.
¿no? Ese es el que me ama. ¿Quién es el que le ama? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor. ¿Y quién es el que le ama? Aquel que guarda, usted y yo. Si guardamos y ponemos por práctica su palabra escrita, demostramos amor hacia el Señor. Ve ahora la relación. Ese es el que me ama. Y el que me ama, qué precioso, será amado. ¿Por quién? Por mi Padre. Gloria a Dios. ¿Ve esto interesante? El que me ama será amado por mi Padre. ¿Y yo le qué? Le amaré. No solo el Padre me ama, también el Hijo me ama. Nos ama. ¿No le llena eso de contentamiento? Y un día ese que amamos, aunque no lo hemos visto físicamente con los ojos físicos, un día que estemos en su presencia, ¿se imagine? ¿Usted se imagina ese cuadro? Yo lo he soñado. Yo lo he soñado en el sentido de qué tan glorioso va a ser eso y a veces no lo entiendo. Y solo me quedo con 1 Corintios 2:9, que viene a mi mente en este momento, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado a los que le aman. Le aman. Dímelo, hermano. 1 Pedro 1:8, hijo. Dice el hermano Víctor. Ven, es un tema bien interesante. Yo creo que ahí me voy a quedar solo en la introducción. Por el factor tiempo. A quien amáis, sí. Gracias, hermano. Esto lo debo anotar en mi anotación ahí. A quien amáis sin haberle visto. ¿Qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? Con qué dulzura, Felipe. Tanto tiempo hace que has andado conmigo. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y quizá yo hubiese sido también igual que Felipe, que él hubiera dicho, Señor, muéstranos al Padre. Y esas frases de estos santos yo no las critico, sino que me gozo por la actitud de ellos, que es la actitud nuestra también. Él no le estaba preguntando o diciéndole como una forma de incredulidad, sino quisiéramos verle. ¿Qué pasó con aquellos griegos? Creo que más adelante lo comento. Unos griegos llegaron y se reunieron y fueron con un apóstol. Este fue a Felipe, Felipe no se fue y le fueron al Señor. Señor, afuera hay unos que te quieren ver. Afuera hay uno. Bien, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, un gozo que dijo Pablo, inefable, no se puede decir, no se puede describir, no se puede expresar. Y glorioso. Gracias, hermano, por la cita, ¿no? Entonces, ese es el que me ama, el que guarda, que no le hemos visto, pero un día, no muy cercano, le vamos a ver. ¿Y qué dice Juan 3:2? ¿Qué es lo que dice ahí? Que un día le vamos a ver a Él tal como Él es, cara a cara. Eso es lo que esperamos. Yo no espero ver al anticristo porque no lo voy a ver, ni me interesa. A mí no me interesa el final de la guerra, no me interesa. A mí no me interesa esto, aquello y lo otro, no de indiferencia. ¿Qué es lo que me interesa? Estar un día y contemplar a aquel que me salvó y que me amó. Y si pudiera recordar esa pregunta y se la haría, es Señor, ¿por qué me amaste siendo como soy? Pero dice que lo que conocemos aquí quedará en olvido. Tendremos otro conocimiento, otras revelaciones, otras manifestaciones, otra forma que, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, sí, gracias hijo también, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿a qué? Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Ve qué preciosa es la palabra? Cómo un pensamiento le va llevando otro pensamiento, otro pensamiento. Esos son los espirituales. El natural no percibe esto y el carnal tiene problemas por su carnalidad, como escuchábamos el domingo, ¿no? Bien, entonces el que ama a Dios
El que guarda sus mandamientos ama a Dios de una manera real y profunda y anhela pasar un tiempo con el Padre. Estar con Él, ¿no? Ahora, ese pensamiento de los mandamientos, el Señor lo vuelve a recordar ahí en el verso 15, Alistair. Relaciona el verso 15 con el 21 de Juan 14. Mira lo que dice Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, que pusimos ya. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y eso lo relaciona con el versículo 15 de ese mismo capítulo de Juan, que dice: si me amáis, ¿qué dice? Léalo usted, o leámoslo juntos. Si me amáis, guardad mis pensamientos. Perdón, mis mandamientos. Gracias. Guardad mis mandamientos. Yo les hago una pregunta. ¿Usted guarda cosas en su casa y no usarlas? ¿Alguien guarda algo y no usarlo? ¿Sí? Tal vez un cuadro, pues. Pero si tengo una loción, tengo una crema, tengo un alimento, tengo un tarro de leche, ¿quién guarda eso y no lo usa? ¿Verdad que lo usamos? ¿Quién se compra un vestido y no lo usa? Hasta el de boda, ¿verdad que lo tienes guardado? Y lo usaste, ¿cierto? ¿Y te gustaría usarlo otra vez? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Con quién y en quién? Ajá. Bueno, yo quiero ir más allá, ¿no? De repente puede ser que ya cuando lo quieras volver a usar ya no te va a quedar. Bueno, ya ves, entonces ya no puedes, ¿no? Pero quizá un día que si llegas a tener familia, tienes una hija, yo he visto de madres que le heredan a sus hijos sus vestidos. Y si les queda, lo lucen, ¿no? Bueno, pero el que quiere uno nuevo, pues ya es otra cosa, ¿no? No me meto en eso. Entonces relaciona el pensamiento, relaciona el verso, y entonces dice: el que tiene mis mandamientos. ¿A quién deja por lado el apóstol ahí en ese versículo? El que tiene mis mandamientos. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Ya no se está refiriendo a ellos como apóstoles, como discípulos, se está refiriendo a otros que llegaríamos a conocer a través de él su palabra, que llegaríamos a guardar su palabra. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué se escribió? ¿Para hacer un libro de colección o para qué se escribió? Lámpara, guía, para que sea de guía, de orientación, de estudio, de análisis, de instrucción para las generaciones venideras. Y ahí estamos nosotros. Sí, ya está pensando en otros, ¿no? Y el que tiene ¿qué? La palabra. El que tiene es alguien que es poseedor de la palabra. Usted y yo somos poseedores de la palabra. ¿Sí o sí? Sí, la tenemos, sí, la guardamos, la andamos aquí la andamos, y hay otra palabra, porciones que la andamos en la memoria. Jesús lloró. Dígame, sí, escucha, hermano. Vamos allá. Porque por eso decía, y hace poco lo dije, gracias hermano por volverlo a recordar. Es decir, ¿para qué compra un alimento? Para usarlo. Entonces, ¿para qué queremos la palabra? Ahora escrita. ¿Para qué la queremos? ¿Para que sirva de adorno? No. Para estudiarla, decía mi hermano, y es cierto, para estudiarla, para escudriñarla. ¿Qué dice el Juan 5:39? Escudriñar las
Escrituras, es un mandato del Señor. Estudia, investiga. Analicemos en oración, en diligencia, qué es lo que el Señor me quiere decir. Nos quiere decir como individuos, como familia, como esposos, como hermanos, como hijos, como padres. A todos nos habla el Señor, a todos. Y quiere que seamos, por eso dice, y los guarda. El que tiene debe ser alguien que esa palabra la escudriñe, ¿no? Que la guarde en su corazón y utilizarla en el momento oportuno. La palabra es una espada para vencer. ¿Cuál es nuestro principal enemigo? Tenemos tres, ¿cierto? El mundo, Satanás y la carne. Tres grandes enemigos. Tres grandes enemigos. ¿Y contra qué vamos a resistir a él? Los dardos de fuego del maligno, ¿con qué los vamos a repeler? Con la palabra. ¿Qué hizo el Señor? Escrito está. Nuevamente, escrito está. Nuevamente, por tres, escrito está. Entonces, la mayor arma defensiva, quizá ofensiva, que tenemos los creyentes es la palabra. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar la palabra si ésta no mora en nosotros? ¿Ve ahora el problema? O sea, yo recuerdo que más joven y recién convertido me grabé muchos versículos. Pregunte ahora, me cuesta grabarlos. ¿Por qué será? Dígame, hermano. Quizá ya no te acuerdas en tu cerebro, pero cuando lo escuchas, el mismo espíritu te lo vuelve a traer otra vez. Lo trae a mi memoria. Lo trae a mi memoria. Ajá. Sí, pero antes la almacené, la leí, la escudriñé, la guardé. Pero el Espíritu nunca va a sacar de mí, aunque tiene poder, de algo que no hay adentro. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Así es. Ajá. Ah, bueno. Así es. ¿Cómo podemos contrarrestar el error? Que la palabra que está ahí. Y tenemos el ejemplo de Hechos 17:11, los de Berea. Después de escuchar al apóstol Pablo, iban a sus casas diligentemente a escudriñar la escritura. No para poner en entredicho ni para contender, porque esta palabra nunca es para contender. Es para aclarar, es para enriquecernos, es para salvarnos. No de la salvación, porque ya, si ya somos cristianos, que ya somos salvos. Salvarnos de las acechanzas del enemigo, salvarnos de falsas doctrinas como ahora las tenemos. Esa es la mejor y mayor herramienta que podemos tener, ¿no? Ahora, es primera de Juan 2, 3, 5, hijo. ¿Cómo califica eso del que me ama? Sigue más. En 1 Juan 2, 3 al 5 dice, y en esto sabemos. Estamos todavía en la parte de amar su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabe usted y yo que le conocemos? ¿Qué? Otra vez, si guardamos sus mandamientos. No investigué, pero me está llamando la atención, quizás lo voy a investigar luego. ¿Cuántas veces en la escritura aparece la palabra mandamientos? Y guardar, dos palabras.
Debe ser interesante buscarla, ve cómo el Espíritu va trabajando en uno, le va llamando la atención. Dice, en esto le conocemos en que guardamos sus mandamientos, ¿no? Y no, perdón, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, perdón. La palabra, mandamiento, y guardar de 60 a 70 ocasiones. Y todo relacionado con principios, preceptos, estatutos, decretos. Mire qué importante es la palabra guardar. Guardar. ¿Qué dice? Es fiel en guardar mi depósito para aquel día y guardar mi vida, nuestra vida, ¿para qué? Para el día del rapto de la iglesia, para el día en que me tenga que ir o nos tengamos que ir. Es fiel en guardar nuestro depósito, ¿no? ¿Ibas a decir algo, hermano Víctor? No, bien. Dice, y yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice que es mentiroso. ¿Y de dónde viene el mentiroso? Del diablo, porque el diablo es padre de la mentira y la verdad no está en él. Entonces la pregunta es aquí, ¿será este un verdadero hijo del Señor ahí? Porque si decimos que todavía sigue y es hijo del diablo, podríamos decir entonces que no ha nacido de nuevo. Ahí entran los falsos. Ajá. Ahí entran los falsos. Ajá, ¿tú así lo interpretas? Sí, porque ellos te vienen con la palabra supuestamente, pero al final no es lo que están buscando, sino es el beneficio de ellos. Su fruto no concuerda con lo que dice la palabra. Sí, porque no pueden dar un fruto del Espíritu porque no tiene el Espíritu. ¿Se acuerdan quién fue el que dijo, dadme de ese poder para que yo pueda hacer los milagros que ustedes hacen? ¿Se acuerdan? Aquel brujo, ¿no? Ese es un ejemplo, viene a mi mente eso, ¿no? De que ese realmente no ha conocido la verdad. Ahora, si yo digo una mentira ahorita, no significa que no he nacido, no soy Dios del diablo, sino que puede ser un pensamiento carnal que se me vino, pero no significa que, porque no es mi estado de mentira. Pero si yo vivo mintiendo mentira tras mentira y todos los días de tal manera que no se sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira, probablemente es que él no le ha amanecido. Puede ser ese caso. Sí, dígame. Perdón, y luego tú, dime. Sí. Ajá. Sí. El que me conoce guarda, sí. No me conoce. Sí, puede ser un verdadero hijo del Señor y lo va a guardar. Y va a amar su palabra y va a tratar de obedecerla y aplicar la palabra. Sí. No, y el hijo verdadero no es una forma de vida, la mentira, el engaño y el error. Quien siempre vive una vida de engaño, de mentira y de error, es que realmente no le ha amanecido. No le ha amanecido, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Es un tipo de amor que se lleva, el que guarda la palabra de Dios, que nos lleva a estar vigilantes en cuanto a nuestras elecciones cotidianas. Y no voy a poder ya ver eso, porque tengo algunas formas prácticas en las que podemos mostrar nuestro amor por Dios. Vamos a dejarlo para otra ocasión. Pero el amor de Dios que nos constriñe, que ha sido derramado en nosotros, me lleva a tomar buenas decisiones. Yo no tomo una decisión si antes no cuento con el Señor. Esa es mi norma de vida y esa debe ser su norma de vida. No puedo tomar una decisión por muy leve
por muy sencilla que sea, Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Qué piensas tú? Porque yo quiero tener la bendición tuya. Y cuando hablo así, siempre viene en mi mente mi versículo preferido, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando yo quiero estar plenamente seguro, aun cuando viajo y voy al seguro o algo, le digo, Señor, si tú quieres, salimos. Aún ya estamos en el carro. Si este viaje no va a ser de bendición, no nos permita salir. No me permita salir. Deténme de cualquier forma. Pero si me permite salir es que este viaje va a ser prosperado. Ahora la pregunta, y cuando he ido y no me dan el medicamento porque se ha agotado, es que no era la voluntad del Señor que no fuera. ¿Qué piensan? Es interesante, ¿verdad? ¿Será que el Señor no me dijo la verdad? ¿O será que no le pedí de corazón? ¿Sabía el Señor que no iba a haber medicamento, por ejemplo? Sí sabía. ¿Pero por qué me permitió salir? Siempre tiene un propósito. Le voy a contar una anécdota para terminar. ¿Recuerdan que yo siempre les vivo pidiendo cuando yo voy a salir y les digo, mañana voy a cita médica, era el 20, ¿cierto? Yo leí la cita, la leí en serio que la leí. Y oramos, Señor, si tú no quieres, pues no voy. Y nos fuimos. Hago la preclínica y yo tranquilo con mi papelito de la cita, lo entrego. Y ya cuando voy, 20 de marzo, o sea que hasta el otro viernes. Señor bendito, le digo a ellos. Ríense de mí, les dije ellos, ríense, ustedes están bien. Sí, 30 días antes. Ahora, ¿sabía el Señor que yo estaba equivocado? Sí, pero ¿por qué me dejó ir? Entonces fui a preguntar las insulinas y me dice la señora, vinieron ayer, pero en ese no los hemos sacado, pero véngase el martes o miércoles. Le digo, ¿cómo puedo saber desde la Ceiba? Llámeme, me dio un número telefónico y la llamé. No, le mandé un mensaje, me contestó, véngase mañana, le esperamos. Los días que estaba lloviendo. ¿Ven? Entonces, en el fondo, no fue pérdida para mí porque pude averiguar, me di cuenta del medicamento y 3-4 días volví y me dieron el medicamento. Si yo no hubiera ido, no hubiera tenido medicamento para ese mes, sino que hubiera tenido que esperar el siguiente mes. ¿Ven? Entonces, de repente, el plan del Señor era algo diferente a lo que yo iba buscando y encontré otra situación, ¿cierto? Y digo esto no para consolarlo porque cualquiera inconverso me diría, esa es una alegría de tontos y no te creo. Bueno, está bien que así lo crea. Pero en el plan del Señor siempre pienso que nunca hay despropósito, siempre hay un propósito en el plan del Señor. Lo importante es saber si estamos en el propósito correcto. Entonces, amados, ya por tiempo dejo allí 7:20 y lo vamos a hablar en otro momento, decisiones o acciones que tienen que ver como consecuencia de ese amor del Señor, relacionado con la toma de decisiones, con el uso del tiempo, con el uso de los recursos, con la elección de libros, películas, actividades de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dejarlo para otra ocasión. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje de hoy? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor sobre todas las cosas. Amar al Señor con todo corazón, alma
fuerzas, voluntad o mente. Amarlo. Y el segundo es igual, amar al prójimo como a ti mismo, amarlo a él. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos bendiga, nos anime, amarnos los unos a los otros, pero sobre todo, amar al Señor. Amemos a aquel que no le hemos visto, pero tenemos la esperanza que un día, 1 Juan 3:2, le vamos a ver, le vamos a contemplar tal como Él es. Y vamos a decir como la tsunamita, que es mi amado. Oh, que es mi amado, que es rubio, blanco, brazos bien formados, su rostro, sus piernas, sus pechos. No me lo imagino un atleta así por atleta como del mundo, pero me imagino una persona bella, hermosa, maravillosa. Sí le voy a ver las señales en sus manos, su costado y sus pies. Vamos a ver las heridas. Esas heridas que le costó para que usted y yo seamos salvos, libres de toda condenación. Que el Señor nos bendiga con su palabra.